Entonces, esa sanción se eliminó. Y en los procesos de fiscalización, esas declaraciones tributarias en las que se pide un saldo a favor y la administración interpreta de que fue con medios fraudulentos, esa devolución, esa sanción se aumenta al 500%. Con la nueva ley, la sanción se disminuyó ya al 100%. Y también existe el principio de favorabilidad. Mira, reduce las sanciones del 500 al 100% y la oportunidad sigue siendo la misma de los 3 años que hablábamos nosotros del requerimiento. Bien, vamos a pasar rápidamente, les voy a mencionar, no me voy a tener en estas filminas, les digo de qué se trata. El proceso de determinación para los contribuyentes que tengan ingresos menores a 446 millones y un patrimonio inferior a 892, el proceso de fiscalización se modificó, se cambió. Yo les hablé de un requerimiento especial y todos me entendieron, y eso sigue, pero la ley creó otra actuación administrativa que se llama liquidación provisional de determinación. Y es que la administración o puede mandarle el requerimiento como les comenté, pero obvió y lo que hizo fue, le mandó una liquidación provisional. Esa liquidación provisional, pues es la declaración. Si usted no la controvierte, esa ya fue la declaración. Y se convierte en título ejecutivo, es decir, que tiene que pagar lo que le dijeron. Pero como es un acto administrativo, vuelve lo mismo, le digo, no señor, yo no estoy de acuerdo con esa liquidación provisional. Y le respondo, le digo, no estoy de acuerdo. En ese momento esa liquidación provisional toma el nombre de requerimiento especial y iniciamos nuestro proceso de discusión del tributo. Pero seguramente que a estos contribuyentes de una vez les va a llegar la liquidación propuesta, como pasa a veces con el distrito. El distrito envía de una vez las liquidaciones provisionales que tienen que ser controvertidas. El distrito sí ha avanzado en eso. Es más, yo creo que eso fue una copia de impuestos nacionales respecto al distrito. La misma oportunidad de los 3 años, digamos que el procedimiento sigue siendo. Lo importante es que sepamos que existe una liquidación provisional y la recomendación es, controviértanla si no están de acuerdo, porque si no la controvierten, eso es título ejecutivo, queda como si fuera su declaración definitiva y sobre eso le pueden cobrar el mayor valor. Bien. ¿Qué más tenemos? La oportunidad para avanzar, porque me interesa que por lo menos dejemos enunciado. Ya el tema de eficacia de las declaraciones de retención en la fuente, ustedes ya lo tienen listos. Hay un tema importante que pues es, digamos que algo jurídico, pero se convierte en conducta penal la inclusión de pasivos inexistentes o la inclusión de activos cuando la suma supere 5.000 millones de pesos. Entonces, está como altica. Mientras tanto, yo les decía que pues no se comete la conducta penal. Pero en relación con los agentes de retención sí se creó algo importante. Y es esto. Sabemos que no consignar la retención en la fuente de manera oportuna es una conducta infractora que da delito penal. El IVA también estamos incurriendo en un delito penal. Digamos que en cualquier momento fui y pagué, pues supero el tema. Digamos que cesa el proceso en la etapa en que se encuentre, si voy cárcel. Pero lo que estaba en discusión es que una cosa era no pagar lo recaudado y otra cosa es que yo no recaudé. Porque entonces vamos a pensar en que yo siempre pensé que era del régimen simplificado y resulta que era del régimen común hace un rato. Y eso le pasa a muchos abogados. Porque el abogado como litigante generalmente lo que recibe son procesos en los que va a cuota litis y él se olvida de los temas tributarios con un proceso que se ganó de 5 años atrás, pues durante que le llegaron 120 millones de pesos y ya era el régimen común y él se lo olvidó. Entonces lo invitan y él sigue peleando, dice, así estaba en la ley anterior, y dice, no, que lo amenazan pues con la infracción penal, decía, no, porque yo no lo recaudé. Ahora le están diciendo y así le diga después el Consejo de Estado, señor, usted lo debía recaudar y profiere la sentencia,
pues no lo recaudó, no está en la ley penal. Aquí ya le dijo, y quienes omitan el cobro y el recaudo de los impuestos. Abuso en materia, ya les comenté de qué se trataba. Con esto cierro, digamos, los temas de procedimiento, que es importante, y es el de que, porque ya aplica a partir de este año, y es el límite de la deducción de los pagos en efectivo. Entonces, esta norma le vienen coqueteando desde hace 10 años. Y ya, por fin, entonces, digamos que ya salió la norma. ¿Y qué nos están diciendo? Para el 2018, solo es deducible, es decir, de los pagos que se realicen en efectivo, el 85% de los pagos que se realicen en efectivo, máximo hasta 3.315 millones. O sea que si nosotros realizamos pagos en efectivo, ejemplo, por 100 millones de pesos, ¿cuánto puedo solicitarme como deducibles? 85 millones de pesos, ténganlo en cuenta. Y vamos hacia la bancarización. Entonces hay muchas empresas, sobre todo el sector agropecuario, en las que se maneja todavía mucho efectivo. Entonces, porque uno ve allá que para recoger la cosecha que contratan allá los que se les paga el destajo al jornal, y la gente les giran un cheque y los cogen a machete. Entonces, o vaya y pídales el RUT, bueno, es un complique. Entonces, aquí, desde ya, porque por este año son 100 millones de pesos, es el 85, pero mira, el 2021 ya se va a convertir en una cifra bastante importante. Bien, quiero dejar solo enunciado, porque ya veo que Eric me está haciendo ojitos, los dos temitas con los que vamos a iniciar la charla. Ahorita vamos a la sesión de preguntas, y es el del tema de la conciliación del 772-1 y del 25 y del formato, generalidades del formato 2516, con la buena noticia de que ya no tenemos que diligenciar el 1732. Pero la mala es que el 2516 está más engorroso que el 1732. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos abrir, si les parece, la sesión de preguntas. Bueno, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Esa sesión de preguntas va desde este momento hasta las 4:15 de la tarde. Bueno, entonces ya saben cómo es el procedimiento. Bien, entonces, si quieres, sigamos. Empecemos de una vez. Quiero agradecer aquí al doctor, al abogado, me aclaró una duda, ¿no? Se presentó una declaración de renta, claro, con bastante impuesto alto sobre una ganancia ocasional gravable. ¿De qué año? Del año 2016, supuestamente hay que pagar 30 millones, pero fue un error completo, eso sí, ¿sí? Tenía que presentar el proyecto de corrección allá en la DIAN, pero fui en el momento en que le dan a todos los empleados que estaban por fuera paseando, y la DIAN estaba totalmente fácil para hacer la gestión, y me dijeron, utilice el link. Me esperé porque no utilicé el link. Tengo la solución por el proyecto de corrección de la declaración de renta por el año 2016. Sí. Lo que quiere decir que por el año 2017 lo utilizaré el link, ¿sí? Correcto, si fuera y no por el digo mismo nada, pero me asalta una pregunta. ¿Se llega a presentar durante el año 2017, cómo aclaro la situación que me parece inoportuno? Pase por el link y listo. No, porque mira, el concepto unificado que emitió la DIAN, ellos mismos están diciendo que estas normas, estas reglas de procedimiento, esto que estábamos hablando, aplica para las declaraciones a partir del año 2017. Y para el 2016, ¿qué significa? Que usted está bajo el 589 anterior. Es decir, que preséntelo bajo proyecto de corrección. Sí, doctor, pero yo creo que para utilizar el link y voy ¿Pero a para corregir. qué lo va a utilizar si...? No, en el caso, no se me va a presentar, ¿no? Pero para el año 2017 se hace la corrección y la dejo en blanco. ¿Cómo yo debo definir por qué lo cambio? Porque queda en el limbo. Eso es, si en el proyecto de corrección específico se presentó a XB. Pero depende, porque es que mire, ojo con la pregunta, porque cuando yo corrijo respecto a la ganancia ocasional, esa corrección solo tiene efectos para esa declaración. Para el año 2017 no tiene nada que ver, porque sobre eso yo no calculo anticipo para pensar en que quedó pendiente de que me resuelvan dentro de los 6 meses,
porque es que sobre esa no se calcula anticipo. Usted pagó lo que tenía que pagar, 2016, y la presentó en el proyecto y ahí quedó. Ahora, puede suceder, entonces vamos a otra cosa, que usted tenía un saldo a favor o que a raíz de las retenciones que tenía se le originó un saldo a favor. Se me ocurrió ponerle eso adicional a su declaración. Entonces, en ese caso, sí quedo en un problema en que yo no sé qué hacer en el 2017, si arrastro el saldo a favor porque me lo van a aprobar o no arrastro el saldo a favor. Eso es a lo que usted se refiere. ¿Sí es eso? Sí, es eso más o menos, pero entonces ya le voy a decir… No le pegué. No, está bien, está bien. Yo lo que digo es para, en efecto de herencia por herederos, que hay dos procedimientos. Se descuenta a todos los herederos uno su BT, luego se le olvidó, por ejemplo, descontarle en cabeza de cada uno el otro deducción que tiene para declararlo por persona. Si se le olvidó, tiene que hacer la corrección en el año 2017. Debo aclarar que… No, pero mire, entonces ahí estamos, ya entiendo, son cada uno de los herederos, se liquidó la herencia. Primero, la escritura salió en el año 2016, la liquidación de la herencia. En el año, está correcto, sí. Todo en el 2016, listo. Y entonces el contribuyente la presentó, ese tiene plazo hasta, se presentó en 2017, tendría plazo hasta agosto de presentar el proyecto de corrección. Pues mire, la verdad es que si la presenta ahora, hoy, seguramente que cuando presente la declaración del 2017 ya le ha salido la resolución de corrección. Absolutamente seguro, porque son 6 meses los que tiene la administración para rechazar o aceptar. Y como le digo, si hacen las cosas y cumplen formalmente con los requisitos, la liquidadora no tiene otra opción que aceptarlo. Y listo, hasta agosto, estamos en enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Todavía le quedan 2 mesecitos adicionales de colchón. Gracias. Si lo puede hacer, hágalo ya. No, ya lo va a hacer. Bueno, hágame caso. Bueno, muéstrales que vamos por este lado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias. Esa es la siguiente pregunta. Con respecto a solicitudes de devolución de saldos a favor originados en retenciones pagadas por mayor valor al impuesto, pero cuyos saldos… De renta, ¿no? De renta, sí, señor. Cuyos saldos vienen arrastrados, por ejemplo, desde 6 o 7 años atrás. ¿La administración podría esa solicitud de devolución glosar solamente sobre declaraciones que estén en firme o puede tomar inclusive declaraciones de hace 6 años para hacer o solicitar modificaciones? No, usted dio la respuesta, son solo los 2 años que no están en firme, siempre y cuando las otras declaraciones anteriores no tengan pérdida fiscal. Porque si tienen pérdida fiscal, en ese caso, con relación a la pérdida, la firmeza era de 5 años, usted comentó. Ahí solo le revisan los certificados. Por otro lado, mucho a ver quién me ayuda. ¿Ya sí? Dime. Ánimo. No, yo sí tengo una inquietud. Yo tengo un problema con la declaración del 2016 que se presentó en el 2017, que dio saldo a favor. Me faltó incluir una deducción, por lo tanto es mayor valor del saldo a favor. Sí, pero yo valor. pensaba que se podía presentar mediante la plataforma de la DIAN sin pasar proyecto de corrección. Bueno, mira, la verdad, yo ya vi que la posibilidad salió el 29 de diciembre, el 29 de diciembre ya se podía, además porque el plazo que tenía la DIAN era ese. Cuando yo te digo que sigue aplicando la norma anterior, es porque no puede ser de otra manera, estamos hablando de impuestos de periodo. La misma administración de impuestos, te invito a que consultes el concepto unificado, está diciendo que aplica para la del periodo 2017 en adelante. Entonces, ¿qué pasaría? Que diría, si pensemos a ver cuál sería la consecuencia de que, empezando, el programa debería tener un check, que cuando tú le dijiste corrección 2016, de hecho lo tiene. Cuando uno iba a corregir algo aumentando el saldo a favor, es aumentar el saldo a favor. Sí. Y ustedes entraban en 2015, yo lo hice hace poco con el 2015, me decía, señor, tiene que presentar proyecto de corrección, le sale el aviso. Y entonces en el 2016 seguramente que si tú entras, te va a salir el aviso de decirle, tiene que presentar proyecto. Ellos se toman para darle 6 meses. 6 meses, pues yo tengo vencimiento. Yo pienso imputar ese saldo a favor en la declaración. Claro, lo vas a imputar, mire, y después tienes 2 alternativas.
Entonces imputaste el saldo a favor de 100, lo pasaste a la otra declaración, perfecto, hazlo. Pero resulta de que después le van a dar que son 20, 120. Entonces te quedaste con 20. Entonces, ahí tienes dos opciones. Pide la devolución de esos 20. Podría pedir la devolución de esos 20. O pide proyecto de corrección, o mejor, como lo imputó, tiene dos opciones para imputarlo a la declaración del periodo siguiente. Que yo diría que no va a ser proyecto de corrección. Ahí se va por ley 962 del 2005, que es la ley antitrámites. Recuerde, ley 962 del 2005, y es llenar un formatico por errores de imputación, y eso te sale en 2 meses. Ley 962 del 2005. Listo, gracias. Bueno. Sí. Bueno, ya. Buenas tardes, doctor. Sí. Pues estábamos hablando del tema del término de las declaraciones, pues para que quedaran en firme, pero digamos para el término, ¿cuánto es el término para que la DIAN pueda cobrar una declaración? Por ejemplo, yo tengo una declaración del 2012 de renta que no la he pagado, digamos. ¿La DIAN puede a estas alturas cobrarme esa declaración? Oiga, Edwin, usted estaba incógnito. Apenas lo reconozco, colega. Doctor, sí, señor. Entonces, a ver, la pregunta es la prescripción de la obligación tributaria. Entonces, la prescripción de la obligación tributaria es de 5 años contados a partir, regla general, de la presentación de la declaración. Pero esos 5 años, si estamos hablando de la del 2012, se pueden suspender. Y la ley trae qué actuaciones administrativas pueden suspender el término para adelantar el cobro coactivo. Si la DIAN no dijo nada y la declaración se presentó oportunamente, si era la del 2012, se presentó en abril del 2013, por eso es. Y entonces ahorita en abril del 2018 se cumplen los 5 años. Y para los 5 años prescribió. Entonces, pues, si no me ha llegado nada, yo me quedaría esperando. Esperando. Pero, si me llega después del 13 de abril que queda, pasan los 5 años del 2018, vamos a ver que me llega un mandamiento de pago, ¿qué haría? Para estar seguro. Lo que tendría que hacer es, yo podría de entrada excepcionar el mandamiento de pago, porque dentro de los de las causales para excepcionar el mandamiento de pago, es decir, la prescripción, o puede ser el pago. Pero antes de hacer eso, yo iría y miraría el expediente, no vaya y sea que me hayan enviado una notificación anterior, alguna actuación que me haya suspendido el término, ¿ya? O que haya el contribuyente, porque es que a veces el contribuyente tiene una cosa diferente a lo que el deber ser, haya suscrito una facilidad de pago. Y la facilidad de pago también suspendió la oportunidad para notificar el mandamiento de pago. Aquí la oportunidad se habla, como en el requerimiento especial aquí se habla, es 5 años para notificar el mandamiento de pago. Entonces, si uno se queda tranquilo y me notifican, lo que hay que mirar es, pero hay que quedarse, no hay que mirarlo ahorita, sino que hay que esperar a que llegue el 13 y eventualmente esté prescrito. A mí me pasó una vez. Me llamó un amigo de infancia, que tiene un almacencito aquí en el 7 de agosto, y me dice, no, Humberto, hermano, mire que me llegó y que no sé qué, lo acompañé. 2 millones le estaban cobrando. Y resulta que fuimos y le dije, déjeme ver el expediente. Mira el expediente y no le dan le llegó ya de una vez, fue mandamiento de pago. Déjeme ver qué actuaciones hay, él hizo alguna actuación administrativa, nada. Le dije, pero ¿por qué le están cobrando? Si el funcionario me dijo a mí, usted es abogado, me dijo sí, le dije, ¿por qué le están cobrando algo prescrito? Dijo, no, doctor, pasen un oficio solicitando la remisión de la obligación o del descargar de la cuenta corriente porque ya está prescrito. En eso, el distrito, y sí los aplaudo y lo digo públicamente, son muy correctos. Es más, tienen una circular de la subdirección jurídica en la que dice si la deuda está prescrita, no la cobre. Y es que así debe ser. ¿Por qué la van a cobrar si está prescrita? Listo, doctor Edwin. Una última, qué pena, doctor. Digamos, para la DIAN puede interrumpir a través del envío de un correo, o sea, mandándolo general. No, un persuasivo no interrumpe. No lo puede interrumpir. No interrumpe el término para notificar el mandamiento de pago. Debe ser un acto administrativo. Debe ser un acto administrativo, sí, señor. Vale, muchas gracias, doctor. Bueno.
Gracias. Tengo dos preguntas. Después de que la DIAN nos ha hecho una devolución de impuestos, digamos el año pasado, de la renta, sobre una renta del 2016, ¿qué tiempo tiene la DIAN para revisión? O sea, ¿hasta cuándo? Si es 2016, son 2 años contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de la devolución. No, o sea, ya nos devolvió, entonces la pregunta es… para Igual, revisión. siguen siendo 2 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. Ah, bueno. No de la devolución, de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. Ah, ok. La segunda, si a una persona natural le llegó un mandato de pago por incremento patrimonial no justificado. No, mandato de pago no debió ser. Un mandamiento de pago, donde le dice un correo, mejor dicho, una carta, un oficio, donde le dicen, usted tiene que pagar tanto de interés y tanto de esto, por favor presentarse, Bueno. y que con acuerdo de pago, si quiere acuerdo de pago. Entonces, la pregunta es, ¿esta persona se puede acoger ahorita a la disminución de la sanción y eso? Una vez reciba la comunicación. Hay que tener claro, yo creo que ya lo tenemos claro, mandamiento de pago es para cobrar, no para modificar el impuesto. Entonces, cuando hay renta por comparación de patrimonios, la administración no les va a cobrar. La administración lo que les va es enviar un requerimiento especial diciéndole, usted se le incrementó el patrimonio de 1.000 millones de pesos, entonces le propongo incrementar sus ingresos en 1.000 como una renta agravable especial y le propongo un nuevo impuesto del 34 de lo que sea. Pero en ese caso, y si sucede eso y se surtió todo lo que vimos antes y confirmó, ahí sí le pueden, y no pagó, ahí sí le pueden proferir mandamiento de pago. O sea que lo que tiene que revisar realmente es el mandamiento de pago frente a la declaración. Si no han pasado 5 años, pague, porque la embargan. Es nada que hacer. Pero que entiendan que es mandamiento de pago es contra ya un acto administrativo que puede ser una liquidación oficial de revisión o la declaración tributaria. Pero así porque sí, no pueden decir que es por la diferencia patrimonial, ¿no? No, pero es que ya habían llegado 2 cartas de invitándole, entonces ya pero llegó habían persuasivos. Sí, cobros persuasivos, ya habían habido cobros, ya había cobros persuasivos. ¿Es la declaración de qué año? ¿Declaración de qué año? Del 2014. No, pues están dentro de la oportunidad legal. Yo les recomendaría que revisaran, se acerquen, si pueden tramitar una facilidad de pago o paguen, porque los embargan. Eso no crean que es mentira. Lo mismo de los que no, el IVA, si terminan no pagando, pues los embargan y si terminan sin pagar, pues terminan en la casa por cárcel. Y eso, porque ya subieron la pena a 4 años, entonces no es descarcelable. Entonces, hay que pagar. Bueno. No, menos mal que no va a pasar. Bueno, ya a la izquierda, menos mal que aquí tengo complementando la pregunta del compañero acá que estaba diciendo sobre las devoluciones, que si se refería a 6 años o 7 años, la DIAN sí está empeñada en que que las declaraciones quedan en firme en los 2 años, pero los certificados los exigen también porque dicen que desde que se arrastra. Sí, no, tiene la razón. Yo pensé que en eso había sido claro, que lo único que le pueden revisar son los certificados de retención. Perdón, y complementando eso, una declaración que está en firme a los 2 años, sí, llega a la revisión y si por alguna ocasión no puede completar el total del pago, le falta un certificado, o sea, ya estamos hablando de pago, no quedaría en firme. No, no, sí queda en firme. Porque es que las de renta no tiene como requisito el pago. Pero, perdóneme, yo sí me acuerdo en el parte que tenía ya, que si no acuerdo la norma, no, lo que pasaba, como no se podía pagar, faltaba un certificado y la DIAN insistía en que si no se conseguía el certificado, el funcionario decía, le puedo volver a revisar así hubiera quedado. Sí, claro, ya sé a qué se refiere, pero no es tan reciente. Eso se refería cuando existía el beneficio de auditoría. Cuando existía el beneficio de auditoría, existía que la declaración podía quedar en firme dependiendo de si usted incrementaba el impuesto con relación al año anterior, siempre y cuando se pagara en su totalidad oportunamente. Entonces el contribuyente entendía que lo pagó con sus certificados de retención, entonces estaba en firme, que es lo que tú me estás diciendo. Pero si cuando iban y revisaban y encontraban que había un certificado que no estaba, o mejor, que se solicitó, porque entonces habría otro medio supletorio de prueba, porque yo le podía demostrar con los recibos de caja, con toda la trazabilidad de la operación que sí existió, pues me siguen firme.
pero no lo pude demostrar, y entonces me levantaban la firmeza de la declaración. ¿Pero por qué? Porque no quedó paga, pero eso era cuando existía el beneficio de auditoría. Es por eso que tiene más o menos la recordación. Bueno, para la última pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Una inquietud. La persona natural le llegó un oficio persuasivo para la presentación de exógena. Eso llegó en septiembre, octubre del 2017. Se presentó, pero este contribuyente no pagó la sanción y a hoy no la ha pagado. ¿Que la pague? Yo recomendaría sí que la pague. ¿Por qué? Y muchos lo hicieron, algunos no la pagaron. Yo recomendaría, y lo bueno es que no tiene intereses. No tiene intereses, pero todavía se puede tomar el 3%, el 20% y el 50%. Claro, lo que les dije, exacto, lo que mucho que la pague cuanto antes. Hizo bien en venir a este seminario, porque se puede reducir la sanción después de calculada al 20%, y si mal no estoy, esos persuasivos lo dicen, redúzcalo al 20%. Sí, algunos después dijeron, y puede tomarse el principio de lesividad. Si no lo dijo, ese no decía. Listo, tómelo sin miedo y páguela de una vez. Y pagarla de una vez. Claro. Listo. Gracias, claro. doctor. Bueno. Listo, entonces yo creo que la dejamos para la otra sesión. Guárdela ahí, anótela, por favor. Por favor, ¿No habíamos programado un break en este momento. Igual, los que quieran salir pueden hacerlo. Vamos a hacer una pequeña explicación de un tema bien interesante para ustedes, y es un tema de referidos que vamos a empezar a manejar con WordOffice. Les conviene porque hay de por medio unos buenos pesos. Entonces, vamos a hacer esa pequeña explicación y luego ya continuamos con el doctor Ricaurte con la explicación del tema que continúa. Gracias. Bueno, ¿podemos conectar el computador, por favor? Gracias. Bueno, muy bien. No, señor, no, ahorita no, hoy no. Bien, bueno, lo que les vamos a comentar, que es muy importante, y les decía que es muy interesante para todos, y hemos venido manejando desde hace algún tiempo. Dejamos de manejar este sistema de referidos. Tuvimos para el Mundial una promoción muy interesante para las personas que refirieran, viajaban a Rusia. Efectivamente, para esto ya se hizo el sorteo, pues digamos los ganadores ya están, digamos, tienen su premio de viaje a Rusia, las 4 personas que ganaron. Pero hemos modificado un poco el proceso y realmente el éxito fue muy grande con el tema de Rusia, y vamos a empezarlo a manejar de la siguiente manera. Entonces, primero que todo, ¿qué es el programa de referidos de WordOffice? Es un tema muy sencillo, donde ustedes simplemente van a ingresar a una página en internet, se van a escribir como referenciadores o personas que desean referir empresas para la compra del software, no importa la versión, y luego van a ingresar, si dicen listo, yo me inscribí, mi nombre es Pepito Pérez, soy contador o cualquier cargo que tenga o profesión, ingresa nuevamente a la página e incluye esos referidos o ese referido. Oiga, la empresa Almacenes Paquito Limitada necesita un software, se lo recomendé, le recomendé la versión PYME. Perfecto. Una vez que usted ingresa esa información, y si ese negocio se hace, se cumple, la empresa compra el software,
usted va a ganar puntos. Dependiendo lógicamente, entre el valor sea mayor, pues más puntos va a ganar. Vamos a hacer una acumulación de esos puntos de forma trimestral, cada 3 meses, arrancando el primer trimestre el 1 de febrero y finalizando el 30 de abril. Las personas que más recomienden empresas y que lógicamente el negocio se cierre durante esos 3 meses, van a tener premios. No estamos hablando de viajes a Rusia, ni carros, sino dinero en efectivo. Platica, porque a todos, pues, lo puedo utilizar en lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, si quieres bajemos más. Ahí está. Ahí. Este es el plan de premios que tenemos para ustedes. Van a existir 20 ganadores. Esos 20 ganadores, vamos a empezar el primer premio, es decir, el contador que más puntos tenga va a ganar 5 millones. El segundo 4 millones, 3 millones, 2.500, etcétera, etcétera, hasta el último, que es el número 20, que va a ganar 500.000 pesos. Todos ganan. El punto es, todos sabemos que la situación no es fácil, que hay muchos pagos por hacer, muchas cuentas, muchos cheques, pocos ingresos. Esto nos va a servir a todos. El tiempo que les va a ustedes a consumir es mínimo. Conocen ya WordOffice, conocen las bondades que tiene el software. Ustedes perfectamente pueden recomendar el software a su cliente o a sus clientes. Precisamente hace un momento hablaba con un contador en la parte de afuera y él me decía que le dio perfectamente bien con WordOffice. Tiene cerca de 20 clientes a los cuales asesora. Hace más o menos un año que dejó de ser empleado y se dedicó a ser independiente. Y todos sus clientes manejan WordOffice. Y no es el único. Mira, nosotros tenemos clientes que manejan no 20 empresas, manejan 30, 40, 50 empresas. Lógico, ya tienen gente que trabaja con ellos porque manejar un contador 50 empresas es imposible. Pero es un hecho y ustedes pueden ganar por partida doble. ¿Por qué? Porque si ustedes le venden al cliente el software o lo convencen de comprar el software, van a ganar por acá. Pero también ustedes pueden parametrizar el software. Entonces viene el tema de los partners o los asesores externos de WordOffice. Entonces, esta persona con que yo hablaba se va a incluir o inscribir como partner. Lógicamente debe cumplir una serie de pruebas, pero ustedes también pueden ser partner. Entonces van a ganar por la implementación, va a ganar por referir al cliente y lógicamente que va a ser su cliente, les va a rendir mucho más el trabajo y van a tener la posibilidad de tener más clientes. Porque si ustedes se dan cuenta y conocen WordOffice, yo sé que aquí muchos conocen ya WordOffice a fondo, WordOffice les permite manejar las cosas de una forma muchísimo más fácil. Las contabilizaciones automáticas, que la nómina me la contabilice automáticamente, que manejo de los activos fijos, que las depreciaciones automáticas, etcétera. Estoy hablando lógicamente de una versión pyme o empresarial. Entonces, conclusión, los invitamos a que hagan parte de esta propuesta que es muy interesante y repito, no es nada complicado inscribirse, es solamente ingresar a una página que se les va a estar enviando a ustedes toda la información para que simplemente se inscriban colocando más o menos unos 6 datos personales de ustedes y luego tienen que ingresar allí y colocar los nombres o datos de sus referidos, no es más. Ya una persona del departamento comercial de WordOffice se dedicará a hacer el seguimiento de esas personas que ustedes han referido, empresas que ustedes han referido y hasta finalizar el proceso comercial de la venta del software. Y si esa venta se hace, pues simplemente usted va a ganar puntos y entre más puntos tenga, pues más plata va a ganar. Entonces, ¿quién se la apunta? Pero no más.
¿2, 3 personas? O sea, no quieren ganar plata, pues. Bueno, miren, de verdad, convénzanse del tema. Esto es bien interesante. Es una muy buena opción que vamos a manejar. Ahora, ya saliéndonos un poquitico del tema, hay muchas personas que me han preguntado un tema que está muy de moda, que es la factura electrónica. Muchas personas nos han preguntado acerca del tema. Es un tema que ya está a puertas de cumplirse. Ya la DIAN empezó a indicar empresas que tienen que cumplir con la facturación electrónica desde ya. Y pues a partir de 1 de enero del 2019 se supone que todas las empresas que estén obligadas a facturar tienen que facturar electrónicamente. ¿Que llegue a pasar? Bueno, la DIAN dice que sí, yo lo dudo. Pero bueno, WordOffice, ¿qué ha hecho con respecto al tema? WordOffice ya tiene prácticamente lista la aplicación de facturación electrónica. ¿Qué estamos esperando? Hay un decreto reglamentario de la ley 1819 o lo que estableció la ley 1819 con respecto a la facturación electrónica que no ha salido y hay mucha gente que lo está esperando. Se supone que debía salir o a finales de diciembre o principios de enero, no ha salido. ¿Por qué es tan importante este decreto? Porque va a cambiar radicalmente la figura de facturación electrónica en Colombia. Lo que hoy sabemos va a cambiar. Y hasta que nosotros no sepamos cómo va a cambiar, pues no podemos decirles a ustedes y comunicarles, mire, es que WordOffice lo va a manejar así. El plan y la figura la tenemos lista. Como les digo, hoy podríamos decirles a ustedes perfectamente qué es lo que vamos a hacer y cómo va a funcionar. Pero hasta que no salga este decreto, que repito, va a cambiar muchas cosas con respecto a la facturación, pues no podemos adelantarnos. Es más, lo puedo decir hoy, un funcionario de DIAN, de un cargo muy importante, nos informó, espérense al decreto, esperemos una vez este decreto salga y podamos darle comunicado a ustedes, les estaremos informando por todas las vías que tenemos, por online, ya que ustedes hacen parte de nuestros seguidores de Facebook, por allí vamos a empezar a incluir muchísima información. Les aclaro para todos, me han preguntado igualmente, oiga, esta conferencia la van a subir, ¿no la van a enviar? ¿Estos materiales nos los van a enviar? Sí. ¿Por dónde? Por Facebook. Inicialmente va a ser por allí. Seguramente en un futuro lo subiremos por YouTube, pero inicialmente va a ser por redes sociales. Inicialmente. Redes sociales. Ahora, ustedes pueden crear un perfil, si no quieren meterse en Facebook, creen un perfil ficticio, con un nombre XYZ, eso ya depende de ustedes. Pero lo que queremos es promocionar el tema de redes sociales, que ustedes se integren. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Miren, tenemos miles de sistemas de comunicación hoy en el mundo, pero lamentablemente hay muchas cosas que ustedes no se enteran que hace WordOffice. ¿Por qué? Porque simplemente no reciben el correo, cambiaron el correo, o no están inscritos en online, no tienen el correo en soporte. Por redes sociales van a enterarse de absolutamente todo. Bueno, finalizamos 4:30 en punto. Vamos entonces a continuar con la exposición del doctor Humberto. Muchas gracias y nuevamente estamos con ustedes a las 5:30. Gracias. El gallo que dice allá. Bueno, aquí que es lo interesante,
con el tema de las conciliaciones. Lo primero que tenemos que decir es que la obligación de llevar el libro fiscal se acabó. De manera pues que en algunas empresas se hicieron inversiones importantes para llevar este libro fiscal, en el que se reflejan exactamente los valores que van a la declaración de renta. Ya no es una obligación legal, se podrá seguir llevando, porque fue derogada la norma que estableció la obligación de llevar el libro fiscal. ¿Pero qué nació? La obligación de hacer una conciliación fiscal, que es la que está determinada en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, y fue reglamentada mediante este decreto 1998 de noviembre 30 del 2017, y para tener un orden cronológico posterior y como resultado de la expedición de este decreto se expidió el 29 de diciembre la resolución 073, que estableció un nuevo formato para todos los contribuyentes, que es el formato 2516. Entonces, en relación con la conciliación fiscal, ¿qué tenemos? Primero, que se sigue insistiendo en que las normas tributarias son autónomas, y en contraste con las normas contables también se dice que son autónomas. La gran diferencia que tenemos ahora, a partir de la ley 1819, es que tenemos una conexión formal entre la contabilidad y las cifras tributarias, porque lo que nos ha ordenado a nosotros la ley 1819 es, mire, su punto de partida y su referencia para determinar las cifras fiscales serán siempre la contabilidad, salvo que existan excepciones. Entonces aquí nos están diciendo que habrá una autonomía de las normas tributarias frente a las normas de la contabilidad y la información financiera. Y los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tendrán que implementar un sistema de control o de conciliación de las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos y las normas tributarias. Hasta el año 2016 yo creo que todos hacemos esa conciliación. Ustedes generalmente se hace en Excel, una conciliación en la que se tienen aquí las cifras contables, se tienen unos ajustes y reclasificaciones y se tiene la cifra fiscal, ¿cierto? Así es. Pues eso ahora es de carácter obligatorio, y no llevarlo constituirá una infracción a la contabilidad y podremos ser sancionados por las mismas sanciones de no llevar o llevar de manera indebida la contabilidad. Entonces lo primero que tenemos que decir es que será de carácter obligatorio, y seguramente que ahorita con los nuevos marcos técnicos, con la implementación de las NIF, pues las diferencias van a ser, yo considero que todavía van a ser grandes, de pronto mayores a las que teníamos anteriores, por efectos de que en la contabilidad ya tenemos que reflejar nuestra información financiera manejando los conceptos de devengo, de reconocimiento y de medición. Entonces, ¿qué nos dijo el decreto? Que incumplir con la obligación de llevar la conciliación constituye irregularidad de la contabilidad sancionable. Segundo, que se debe llevar un control de detalle para registrar las diferencias originadas por los sistemas de reconocimiento y medición contable y fiscal. Cuando dice a nivel de detalle, entonces digamos que nosotros en el Excel que estamos llevando, y la norma no está diciendo exactamente cómo lo tiene que llevar, ella no me está imponiendo no me está prohibiendo que lo lleve en Excel, no me está diciendo llévelo en la contabilidad, tampoco me está diciendo llévelo en cuentas de orden, pero demuéstreme el día que yo lo pida que lo tiene de una manera sucinta y ordenada. Nosotros qué pensamos, o yo qué pienso recomendar, que de todas maneras
busquemos un mecanismo dentro de la contabilidad, bien sea un asiento contable en cuentas de orden en el que podamos llevar ese control de detalle, que puede ser mucho. Por ejemplo, sin ser un experto en NIM, lo confieso, de pronto ustedes en eso tienen más expertise que el que yo pueda tener, pero por ejemplo podemos hablar de que existan obligaciones o cuentas por pagar que se estén midiendo, se reconocieron y se están midiendo al costo amortizado y se están reflejando en la contabilidad en algunas unos intereses implícitos, unos gastos por intereses implícitos. Vamos a ver que desde el punto de vista fiscal, si bien es cierto el artículo 21-1 me está diciendo, mire, lo que usted tome como punto de referencia en la medición tiene que ser las cifras de la contabilidad. Cuando uno va y anoten, los invito a que escriban estos artículos que van a ser muy importantes y van a ser su marco para manejar la parte tributaria y las cifras tributarias respecto a las cifras contables. ¿Cuáles artículos son? El 21-1, el 28, el 59 y el 105. ¿Estos artículos de qué hablan? Pues en la enunciación del artículo dice, váyase a la contabilidad y esas son las cifras que tiene que reflejar en su información tributaria. Pero entonces el 28 le dice cuáles son las excepciones. Entonces el 28 le está diciendo, mire, los intereses implícitos y en el valor patrimonial le está diciendo, no me refleja el pasivo por valor nominal y los intereses implícitos no me los toma para efectos tributarios. Entonces mire que aquí ya me nació una diferencia de detalle. Entonces tendré que decir cuál fue el pasivo. ¿Por qué se originó ese pasivo? Es que la casa matriz, voy a poner el ejemplo, me prestó $1.000.000 a 0 intereses o a una tasa que no es la de mercado. Entonces si fue a 0 intereses, seguramente que si fue a 0 intereses yo estoy debiendo ir, ¿qué estoy teniendo? Pues un ingreso en la contabilidad por un interés implícito, porque como no me están cobrando, ¿cierto? Los intereses yo sí tengo que reconocer a tasa de mercado en la información por costo amortizado, los intereses que debía haber pagado. Y como no los pagué, pues son un interés implícito, pero no quiere decir que yo no pague $1.000.000, para hablar de eso, sin tener en cuenta el efecto de la diferencia en cambio. Esto lo estoy diciendo para demostrar cuáles son las posibles diferencias que vamos a tener y que vamos a tener que conciliar a nivel de detalle, que se tendrá que hacer. Como le decía, es autónoma del contribuyente. Ese es uno de los elementos que debe manejar y que lo tiene el contribuyente y todos lo tienen que hacer, sin tener en cuenta el nivel de ingresos, sin tener en cuenta el nivel del patrimonio. Y por otro lado, también nos trae ese artículo, el decreto 1998, que se tendrá que hacer el reporte de conciliación fiscal. Ese reporte de conciliación fiscal que digamos que el que hicimos de detalle nos va a servir para hacer este reporte de conciliación fiscal, es un reporte de información de saldos contables y fiscales y es un anexo a la declaración de renta que se debe presentar a través de los servicios electrónicos informáticos que establezca la DIAN. Y así fue que aterrizamos en el formato 2516, porque en desarrollo de esta disposición fue emitida el 29 de diciembre la resolución 073 que establece el formato de reporte. Entonces, como les decía, la buena noticia fue que nos eliminaron el 1732, pero la mala es que nos toca ahora diligenciar el 2516 y algunos contribuyentes, ya vamos a ver cuáles, tienen que reportarlo obligatoriamente, pero que lo tendrán que hacer todos los contribuyentes y tenerlo, incluyendo los que no estén obligados, y tenerlo a disposición de la DIAN si lo solicita. Todos los contribuyentes tendrán que elaborar este formato. ¿Qué nos dijo a grandes rasgos la resolución? ¿Quiénes deben reportar? Ya, enviar. Ojo, tendremos que estar muy atentos porque, si bien es cierto, la resolución es del 29 de diciembre, hasta el 31 de marzo, de acuerdo al decreto que le otorgó, digamos, la facultad a la administración, podrían seguir reglamentando las especificaciones técnicas
del reporte, porque así lo dijo la ley. Pero por ahora, eso es lo que tenemos, es un reporte que todavía, no, digamos que no hemos entrado a revisar cómo van a funcionar los XML, cómo es que se baja la información, cómo se envía, pero asumimos que como el 1732, pues el 1732 era el que finalmente terminaba diligenciando cada uno de los renglones de la declaración, seguramente que lo vamos a tener así. Ya vamos a mirar algunos conceptos a grandes rasgos de ese reporte de información. Pero entonces ya quedó creado. ¿Y quiénes están obligados los obligados a llevar contabilidad con ingresos brutos fiscales? Aclaro, fiscales. Ya vimos que los ingresos contables van a tener una diferencia enorme con los ingresos fiscales. Enorme, por lo que les estaba comentando, digamos, por la aplicación de los principios de medición, de las cifras y de los elementos en la contabilidad. Entonces estábamos diciendo, incluyendo las ganancias ocasionales, con ingresos iguales o superiores a 45.000 VTs. ¿Quiénes no lo deben reportar? Pero de aquí me sale algo importantísimo. Dice, los obligados a llevar contabilidad. Ahorita resulta que el formato, ¿en qué formulario presentan las personas jurídicas? En el formulario 210, ¿cierto? 110, ya, en el 210, menos mal, cuando yo diga mal ustedes entiendan bien, porque el 210 es para las personas naturales, y entonces hay personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad. Claro, ¿por qué están obligados a llevar contabilidad? Entonces ya ustedes me entendieron bien. El formato está diseñado para el formato 110, que es el de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasó con los naturales que están obligadas a llevar contabilidad? Miren lo simpático. Hasta el año anterior, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, ¿en dónde presentaban su declaración? ¿En qué formulario? En el 110. Pero resulta que ahora el formulario 110 no tiene cédulas. Y es que Humberto Ricaurte puede ser comerciante y está obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Y adicional, o puede ser productor de leche. Y los productores de leche, que comprenden o productor de carne, o creador de pollitos de un día de nacido. Bueno, estoy obligado porque los productores de leche, a pesar de ser una actividad agropecuaria, para efectos fiscales están obligados a llevar contabilidad por ser exento y tienen derecho a la devolución, o los productores de carne. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? ¿Qué puedo hacer? Primero, tomar la decisión de que, aparte de eso, soy asalariado y aparte de eso, también, pues, en mis ratos libres, dicto charlas relativas a los impuestos. Y entonces, también, ahí en este caso, estoy ejerciendo como un trabajador. Y entonces puede ser un trabajador que no tengo, o sea, me voy por la cédula de laborales porque no tengo más de 2 empleados. En fin, puedo cumplir con, y aparte de eso, pues, con las pinches acciones de Bavaria que tengo, entonces también recibo algunos dividendos y puedo ser de la cédula de rentas de capital. Bueno, en fin. Entonces, miren aquí que de todos modos, por sustracción de materia, yo ya no puedo cumplir con la obligación del 110, sino tengo que irme al 210. Y aún así, estando obligado a llevar contabilidad, porque soy comerciante, aparte porque no por ser ejercer la profesión liberal, porque no estaría obligado, no estaré dentro del supuesto de los obligados a llevar contabilidad que deban hacer el reporte del formulario 2516. Entonces, digamos que el universo lo vamos achicando y estamos diciendo personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad, o sea, contribuyentes obligados a presentar su información tributaria en el formulario 110, que cumplan con estas características. Bien, el formato, no obstante, que no esté obligado a enviarlo, lo tendremos que hacer, o sea, todo el mundo lo va a tener que hacer. Y tendrá que ser diligenciado y encontrarse a disposición de la DIAN.
Vamos a ver a grandes rasgos algunos de los conceptos. Como les digo, esto apenas lo que está ya suficientemente claro es la conciliación que les decía, autónoma, diferente a esta, que tenemos que llevar nosotros, sea en la contabilidad, en un Excel, en un programa especial, pero que podamos demostrar de manera sucinta las diferencias entre los valores contables y los valores fiscales. Pero bien, a grandes rasgos, ¿qué nos va a traer? Este es un formulario, yo no soy muy hábil para los sistemas, pero sí es un formulario que parecido al 1732, vienen a 6 columnas, donde lo que me va a decir es, mire, presénteme sus cifras NIF, sus cifras NIF y las diferencias y el valor fiscal. Básicamente ese es el principio, que de dónde nos va a salir, pues de la conciliación que ya nosotros hicimos aparte. Pero entonces, ¿qué concepto va a tener? Pues la carátula, que será la identificación del contribuyente, unos estados financieros, perdón, la cifra de los estados financieros, de situación financiera y del patrimonio, me va a permitir leer algunos conceptos que básicamente, ¿cuáles son los que van a ir allí? La referencia que irá en este estado de situación financiera, básicamente, ¿cuáles van a ser? Se van a registrar las diferencias por efectos de conversión, el menor valor fiscal y el mayor valor fiscal respecto a los valores contables, y comprende que, pues las partidas que tenemos nosotros en los estados de situación financiera, que van a ser los activos, que en NIF comprenden los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo, las inversiones e instrumentos y derivados, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, los inventarios, los gastos pagados por anticipado, los activos por impuestos corrientes. Y aquí le llamamos la atención que, pues, por lo menos para el grupo 3, perdón, mejor para el grupo 1, pues hablamos de que, digamos que por NIF no tenemos gastos pagados por anticipado. Sin embargo, desde la perspectiva tributaria, sí tenemos gastos pagados por anticipado, incluso gastos diferidos como gastos de constitución, pero ahora los vamos a llamar inversiones. Y eso sí lo podemos, como para ir identificando que vamos a tener muchas partidas conciliatorias en la perspectiva contable y tributaria. Mire lo que dice, por ejemplo, el artículo 74-1 respecto al costo fiscal de las inversiones. Dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de las siguientes inversiones será. Y dice, de los gastos de establecimiento, el costo fiscal corresponde a los gastos realizados de puesta en marcha de operaciones, tales como costos de inicio de actividades. Esto desde la perspectiva NIF es un gasto, que así estará registrado, nosotros lo tenemos en nuestros estados de situación financiera. Sin embargo, para efectos tributarios, nosotros lo tenemos que manejar como una inversión en la que vamos a ir haciendo amortizaciones, como lo que llamábamos nosotros cargos diferidos, que íbamos amortizando cuando empezábamos a generar renta. ¿Qué otras partidas podrán ir a este formato? Decíamos entonces, los activos no corrientes mantenidos para la venta, los activos por impuestos corrientes, es decir, todas las cifras que pertenecen al concepto de activos. Al igual en los pasivos, porque estamos en las partidas patrimoniales, tendríamos las obligaciones financieras, los arrendamientos, otros pasivos financieros, los impuestos, gravámenes y tasas, los pasivos por impuestos diferidos, los pasivos por beneficios de los empleados, las provisiones, los pasivos de ingresos diferidos y otros pasivos. Bien. Eso es en el estado de situación financiera. En el caso del patrimonio, pues informarán los resultados del ejercicio, los resultados acumulados, las ganancias o pérdidas como saldos. En el numeral 3, que habla del estado de resultado integral,
versus impuesto a la renta, ¿qué tendremos que reportar? Esto que estoy mencionando acá es, ustedes miran la resolución son 3 hojitas que solo dicen lo que vimos en la parte anterior, pero tiene 2 anexos. El anexo 1 es la parte técnica, digamos, de explicación del formulario y la presentación del formulario, y el 2 es la explicación teórica, que es lo que yo estoy leyendo, de cada uno de los conceptos que se deben incluir allí. Realmente, pues toda la información tendrá que salir de la contabilidad, pero no es más que lo que hemos venido nosotros siempre haciendo, porque miren que el 1732 también me exigía presentar las cifras, estábamos de acuerdo a las cifras fiscales. Es más, yo no podía presentar la declaración si no llenaba las cifras fiscales. Entonces, situación parecida es la que vamos a tener con el 2516, pero las diferencias considero que van a ser mayores por efecto de que vamos a tener por reconocimiento, sobre todo por medición, unas cifras contables muy diferentes a las cifras fiscales. Estábamos entonces, en el caso del estado de resultado integral, me van a pedir los ingresos, los ingresos financieros, los ingresos por medición a valor razonable, que miren que aquí ya empezamos a tener diferencias importantes, las utilidades en venta o enajenación de activos, los ingresos por reversión del deterioro de valor, que esto no es más que las provisiones, por ejemplo, que nosotros manejamos, si es deterioro de valor de inventario, pues es el equivalente a las provisiones. Y ahí también vamos a tener, ya desde antes ya manejábamos algunas diferencias, porque el deterioro, si no se solicita fiscalmente, ni para darme a entender, ni la provisión se solicita, salvo las que expresamente diga la norma tributaria que se pueden solicitar, que las únicas provisiones que siguen vigentes, que son aceptadas fiscalmente, las únicas. ¿Cuáles son? La provisión de cartera, la general y la individual, que sigue vigente, y la provisión muy especial para algunas compañías que todavía son pocas las que realizan provisión para pago de pensiones porque siguieron no con el régimen de ley 100, sino de ley 50, entonces la norma está ahí. Yo creo que esa norma ya va a desaparecer por sustracción de materia, porque pues digamos que el promedio de vida ha crecido, pero yo creo que ya las personas han seguido desapareciendo de este sistema. Lo mismo va a suceder porque la provisión de inventarios, que la llamemos deterioro, que se llama ahora deterioro, ¿cierto? Provisión para deterioro del inventario, eso no es sigue siendo no deducible, a pesar de que la norma tributaria me dice, tome como medición el valor reconocido en la contabilidad. Esa es la regla general, pero en los artículos que mencioné me dice, excepto, mire las excepciones para efectos tributarios. Entonces, para efectos tributarios eso no se tomará como un gasto, por ejemplo el deterioro, que sería un menor valor. Los ingresos por reversión de provisiones, que ahí está, claro, los ingresos por reversión de provisiones, si fueron provisiones que no se solicitaron fiscalmente, porque vuelve al tema de la provisión de inventarios. Resulta de que por alguna razón se volvió a inspeccionar la bodega de inventarios y al inspeccionarla decidimos que algunas partidas que se habían tomado como deterioro ya no son deterioro. Nosotros ya nos habíamos tomado ese gasto que no fue gasto fiscal, si es gasto contable que irá a ir en la conciliación, ahora lo vamos a reversar, o lo mismo sucede con la de cartera. Pues si no fue gasto fiscal, pues tampoco va a ser ingreso tributario, pero contablemente sí lo vamos a tener en cuenta. Recuerden ustedes que en el caso de las reversiones por deterioro de valor, o mejor, de las disminuciones de inventarios por deterioro de valor, en este caso, lo único que es deducible es lo que efectivamente se destruya por el deterioro. Me explico. Nosotros vamos a hacer una
entiéndame que se llama deterioro, pero para darme a entender voy a hablar de provisión. Vamos a hacer una provisión de inventarios y voy a decir que por medicamentos. Entonces los medicamentos tienen una fecha de vencimiento y hay una política de estimación de que por cada venta que se haga se va a hacer una provisión del 100%. Se va haciendo del 50%, estoy diciendo, exagerando, del 5%. Entonces, y hacemos la provisión y esa provisión seguramente que el registro contable va a ser por allá en una cuenta 99 de la 14 contra un gasto. Ese gasto no se solicita, ¿cierto? No se solicita fiscalmente. ¿Cuándo lo solicito? Cuando efectivamente esa provisión se utilice. Entonces, como se provisionó y al fin de año, o pasó para el año siguiente y fuimos y miramos que efectivamente los medicamentos ya están vencidos, pues tengo que destruirlos por mandato legal. Yo no puedo atentar contra la salud humana, es más, puede haber un tema penal. Entonces se destruye. Esa destrucción contablemente es gasto, seguramente que no será gasto, porque el gasto ya se había tomado como provisión. Y allí lo que nosotros tendríamos que hacer es disminuir el inventario, porque ahora sí es la disminución efectiva del inventario, por allá contra un débito de esa cuenta de provisión. La utilicé. ¿Por algún lado me aparece el gasto? Por ninguno. Disculpen. Pero tributariamente sí se puede solicitar la deducción. Así no esté registrada en la contabilidad por efectos de lo que nos establece el artículo 64 del Estatuto Tributario. Entonces, este tipo pero es el hecho real, ¿no? Y pues con la prueba correspondiente, las actas correspondientes, básicamente. Lo que sí no se puede solicitar es, por decir algo, estoy hablando de una provisión por hurto, porque no se consideran, eso no se considera un imprevisto, y no son aceptados fiscalmente ni siquiera los hurtos, así la mercancía no esté asegurada. Entonces, esas no son aceptadas fiscalmente. Bien, ¿qué seguimos con este resultado? Está muy bien ahí, Maribel, quédate muy bien para Netflix. Entonces, seguíamos hablando de estos resultados integrales, entonces también irán los gastos de administración, los gastos financieros, las pérdidas por inversiones en subsidiarias, las pérdidas en activos fijos. ¿En qué otro punto que me parezca interesante mencionar aquí, de los que van, que esto es solo enunciativo? Mire, en el punto 4 estamos hablando del impuesto. Oiga, aquí nos tocó pedir ayuda para que nos ayuden los de logística ya. El punto 4 habla del impuesto diferido, y aquí mucho cuidado, porque si uno mira, el control fiscal va a ir bastante por el impuesto diferido, porque es que el impuesto diferido es el que realmente, uno dice, ¿por qué lo van a colocar? Antes no tenía tanta dimensión, pero si es que uno mira, en últimas, la diferencia entre lo contable y lo fiscal, ¿en dónde está? En el impuesto diferido. Y en el impuesto diferido, y si es de carácter activo, pues tenemos que tenerlo todavía mejor soportado, porque es un crédito a favor nuestro y en contra de la administración de impuestos, y eso se va a dar por algunas situaciones especiales. Por ejemplo, si tengo pérdidas por compensar, entonces pues seguramente que el efecto del impuesto diferido ahí va a ser grueso contra un ingreso contable que no es tributario, pero que podremos recuperar. Entonces aquí tendremos que relacionar todas las cifras relativas al impuesto diferido. Se tendrán que relacionar los ingresos por facturación, los activos fijos y una sección última de resumen, que tan pronto se llene el formulario, pues seguramente que van a salir los resultados, pero de acuerdo a cómo se diligencia el formulario. Digamos que en esto, seguramente que van a salir empresas que saquen un software para hacer ese diligenciamiento, que considero que no va a ser tan alejado de lo que nosotros hicimos en el formato 1732, porque es que la información contable ya está. Es ir estableciendo la información y tener claro, eso sí, cuáles son las cifras fiscales, que vamos a ver ahorita lo que yo considero relevante para tener en cuenta en ese tipo de manejo de conciliaciones.
Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son, digamos que, voy a presentar son algunas de las diferencias novedosas que nos trajo la ley 1819. La primera, y tiene que ver, mire, también con el concepto de devengo, y es que se aceptan los costos y gastos causados y realizados en el año anterior, siempre que la factura sea registrada antes de la presentación de la declaración de renta. Y entonces miren ustedes que eso se acerca a qué concepto, que lo hemos tenido siempre. ¿Ah? ¿Al concepto de qué? Al concepto de causación. Y esto es importantísimo porque estamos superando una discusión que se venía teniendo con la administración tributaria, y es que el reconocimiento del gasto, tanto contable como fiscal, y especialmente fiscal, se tiene que dar por devengo. Es decir, cuando se presta el servicio, cuando sucede el hecho, así no me lo hayan pagado o no lo haya cobrado. Y dice, me va a permitir leer el artículo 21-1 que no se aleja mucho de la definición NIF. Dice, para la determinación del impuesto de renta y complementarios en el valor de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos, gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. O sea que nuestro punto de partida siempre saldrá de la contabilidad. Entonces mire que en contabilidad era normal encontrar provisiones para gastos en 31 de diciembre, en las cuales la factura llegaba en enero o en febrero o en marzo, y ríese la pelea con los funcionarios de la DIAN, porque no entendían el principio de asociación, que a todo ingreso yo le tengo que asociar un costo o un gasto. Bueno, ya finalmente lo venían entendiendo, y tan es así, pues ahora que se refuerza con la norma contable, porque contablemente se tienen que reconocer o no, así no tenga la factura. Y miren lo interesante que dice el parágrafo del artículo, el parágrafo tercero del artículo 21-1. Para los fines de este estatuto, cuando se haga referencia al término de causación, debe asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata este artículo. Entonces, simplifiquemos nuestra terminología contable, contable NIF, y podemos decir con mucha aproximación que el concepto de devengo para efectos fiscales es igual a causación. Y decir, no nos vamos a enredar tanto. Entonces, por lo menos ahí estamos diciendo sí. Ahora, que se reconozca de la misma manera para efectos de determinación del impuesto que para efectos de la determinación, para incorporación de los estados financieros, eso es otra cosa. Pues ahí estará la excepción en el estatuto tributario. Entonces, el concepto de devengo. Ahora, ¿qué pasaría entonces? Que esto es importante, en el que nosotros no tenemos la factura, pero estamos devengando el gasto porque nos llegó la mercancía. O nos prestaron el servicio de digitación del mes de diciembre y la factura no llegó. Pues generalmente, ¿qué hacían? Provisión, y la factura llegaba al mes siguiente. Entonces, ahorita digamos que ya se elevó al derecho positivo, ya está en la norma, diciendo no importa, llévelo fiscalmente como una deducción o como un costo. Lo importante es que usted me acredite que la factura sí llegó antes de la presentación de la declaración de renta, y estamos a tiempo. Mándeme la factura. Aquí nace la duda entonces, ¿qué pasa con la retención en la fuente y qué pasa con el impuesto descontable y con el IVA? Porque otro de los requisitos para que sea procedente el costo de deducción es que se efectúe la retención en la fuente. Y la retención en la fuente, ¿cuándo se realiza? Se debe realizar cuando se contabilice el pago o abono en cuenta. Entonces, ¿en qué momento se tendrá que practicar la retención? Pues se tendrá que practicar en el momento en el que me prestaron el servicio, y lo que yo voy a registrar en la contabilidad ni siquiera es una provisión. Y es que ese era otro error. De pronto yo me estoy equivocando ahorita al decir que cuando uno constituye provisiones, realmente cuando ya son servicios prestados no son provisiones,
son hechos reales y ya nació la obligación. Ahora, que no tengo la factura, eso no quiere decir que yo no lo pueda cobrar, pues preconstituye una prueba y lo llama a un interrogatorio de parte para decirle, oiga, ¿usted me prestó el servicio? Sí, bueno, señor juez, listo, estuvo, démela y con eso inicio el proceso de cobro si fuera el caso. Entonces mire que no es la factura la que determina la causación, sino el hecho real. Entonces aquí, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? La retención en la fuente, y en relación con el impuesto a las ventas también me dice por allá el 496 la oportunidad en que podemos solicitar los descontables. ¿Y en qué momento los vamos a solicitar? Pues en el momento en que los registremos, y es más, tenemos 2 periodos siguientes, cuando presentamos declaraciones bimestrales. Entonces, importantísima esta, porque ya no tenemos el problema de que, oiga, cámbieme la fecha de la factura, que no me cambió la fecha de la factura, que entonces lo registro como costos y gastos de periodos anteriores, entonces perdí la deducción en un lado y perdí la deducción en otro. Y no solo desde el punto de vista tributario, sino que desde el punto de vista contable, pues estaría cometiendo errores. Bueno, entonces, importante que nos va a servir. Yo sugiero que se debe hacer, se cambia los años de depreciación, a porcentajes máximos a deducir. Cuando estoy mirando la ley 18 y 19, antes hablábamos de los 5, 10, 20. Ahora no se habla de esos mismos años, sino se habla de unos porcentajes. Del 2.23, que creo que es para bienes inmuebles, que eso da como 45 años, y del 20% para bienes muebles, para hablar así, del 20%, perdón, para vehículos y para computadores. Entonces estoy hablando de 5 años. Entonces se cambió. Desde el punto de vista contable, ahorita pues no tengo. O sea, ahorita es la vida que yo estime. Si el computador a mí me dura 10 años, pues yo lo deprecio a 10 años. Y eso sí tendré que llevar las correspondientes conciliaciones volvemos a lo mismo, que es lo que tenemos que hacer, y controlando el impuesto diferido. O sea, el impuesto diferido se volvió supremamente importante para nosotros los contadores, entender ese concepto de impuesto diferido. Importantísimo, en la depreciación se debe excluir, como en lo contable, el valor residual, que estábamos hablando de un valor residual que es del 10%, y ese no forma parte de la base de depreciación. Y ahora que me acabo de acordar de algo también muy importante, y es que no se nos pase, digamos que tiene que ver con el valor residual y con la depreciación, pero más con el tema de la determinación de las ganancias ocasionales. No se les olvide que en el caso de las personas jurídicas y naturales, en la venta de bienes inmuebles se puede tomar como costo fiscal no solo el costo histórico desde el punto de vista tributario, sino el valor del autoavalúo o el avalúo catastral del año anterior. De manera que cuando nosotros tenemos un costo histórico, por decir algo, de 50, y tengo un avalúo catastral de 80, podremos tomar como costo para determinar la utilidad al momento de la venta del avalúo catastral del año anterior, o sea, los 80. Y si lo vendí en los 80, utilidad 0. Eso es así, eso está en el artículo 70 y 71 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dijo la norma? Sigue vigente, y eso a partir del 2017, que se pueda tomar como costo fiscal el avalúo catastral, pero disminuido en lo que tenga depreciado contablemente, para que no se nos pase por alto, porque ahorita se pueden vender los bienes inmuebles, y es una norma beneficiosa, porque generalmente los contribuyentes incrementan el avalúo catastral cuando piensan que va a vender un bien inmueble y se esperan a venderlo en el periodo siguiente. Bueno, se derogó el artículo 130 del Estatuto, no sé si alguno aquí haya manejado, lo que pasaba, ¿qué nos decía el artículo anterior? Cuando se presentaban diferencias entre la depreciación contable y fiscal, ejemplo, contablemente utilizaba el método de línea recta, pero fiscalmente estaba manejando una depreciación acelerada. Entonces se está depreciando más en lo fiscal que en lo contable, o manejaba reducción de saldos, que esa me hacía depreciar el 90% del bien, por ejemplo en los bienes raíces, el 90% del bien en los 3 primeros años. No es que se pague menos a la larga, pero sí difiere el pago del impuesto. Entonces le decía, esa diferencia, sobre esa diferencia me tiene que hacer una provisión del 70%, una provisión de las utilidades que no las podrá distribuir. A partir del 2017 no tengo ese problema, no manejo ningún tipo de reserva. Bien.
Quiero seguir con el tema de lo contable y de lo fiscal y de las NIF. Lo importante que vamos a tener nosotros en cuenta, vuelvo y digo, ustedes son más expertos que yo en la materia, porque es que alrededor de estos tres conceptos gira toda la contabilidad NIF. Gira respecto al concepto de vengo, que ya dijimos que es causación. Concepto de reconocimiento, que no es más que identificar un elemento de los estados financieros para ver en dónde lo ubico. Identificar una operación para saber reconocerla, para decir, que lo que hice fue, pensemos, en que di la cuota inicial para la compra de la bodega. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y reconozco que estoy adquiriendo un activo, entonces lo voy a llevar el activo. Que lo que hice fueron unas mejoras que no me van a representar mayor valor dentro del bien inmueble. ¿Cómo lo va a reconocer? Tengo que saber si lo reconozco como un mayor valor del activo o si lo reconozco como un gasto. Eso es reconocer. No es más, así lo interpreto. Y viene otro tema importante, saber a qué, o sea, en qué rubro de los o partida de los estados financieros vamos a reconocer la ocurrencia del hecho económico. Ahora, en el concepto de medición no es más que darle valor a ese hecho económico, utilizando un sistema. Entonces, ya reconocimos que lo que compré fue un activo. Ahora lo vamos a medir, que contablemente lo vamos a medir a valor razonable. Bueno, contablemente lo va a medir a valor razonable, esa es la medición. Pero fiscalmente pues no lo vamos a medir a valor razonable, sino a costo histórico. Entonces, básicamente, alrededor de esos tres conceptos es que va a girar todo el tema, y alrededor de las excepciones, porque la norma tributaria inicialmente dice, mire, váyase y mire lo que registró en la contabilidad, y eso es lo que trae a la declaración de renta, excepto, y ya vamos a mirar las excepciones y vamos a quedar muy parecidos a lo que teníamos antes por ahora. Bueno, entonces miren qué tenemos. Bueno, el concepto de devengo ya lo mencioné con el artículo 21-1 del estatuto. Devengo igual a causación. No tiene incidencia tributaria las variaciones de valor de qué? De uso, por uso del valor razonable o por valor neto de realización, o el deterioro de un bien que se reconoce en la contabilidad bajo el concepto de devengo. Entonces, ¿esto por qué? Porque lo dice el artículo 28 del Estatuto Tributario, y ese artículo 28, que les decía a ustedes, lo van a tener que tener ahí como, digamos que, como punto de referencia, trae muchas excepciones. Entonces está diciendo, mire, en las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos, de conformidad con los marcos técnicos normativos para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, solo se consideran al valor nominal. Entonces seguimos, se están midiendo ¿cómo? Estas transacciones, pues se están midiendo, seguramente que por costo amortizado dieron un interés implícito. Allá están en la contabilidad como un interés implícito, llévelos fiscalmente a valor nominal. ¿Qué cambió con relación al anterior? Lo que cambió realmente fue lo contable. Porque en la contabilidad de antes no se reconocían esos intereses implícitos, por lo menos aquí en Colombia. Pero fiscalmente siguen igual. Otro ejemplo, los ingresos devengados por la medición a valor razonable con cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, no serán objetos del impuesto sobre la renta. Otro ejemplo, los ingresos por revisión de provisiones asociadas a pasivos, las provisiones de cartera por encima de la que tenemos fiscalmente, no serán objeto del impuesto sobre la renta. ¿Estamos diciendo algo diferente a lo anterior? Nada, eso así lo teníamos. Bien, y los ingresos, básicamente, para tener ese punto en cuenta. Bien, déjame de 5 minutos más, Eric, y decimos, tenemos algunas excepciones importantes a este concepto de devengo que, a pesar de estar devengados, dijimos que devengo es causación. Devengo igual a causación, pero hay gastos que son tributarios, que ni siquiera consultan el concepto de causación y de devengo. ¿Por qué? El 115 me habla de los impuestos que son aceptados fiscalmente. ¿Qué me dice la norma? Que sean pagados, el 115 en relación con el ICA y con el predial, que sean pagados, ¿qué me decía antes? Que fueran pagados en el periodo gradable, ¿cierto? Es decir, que así se hubieran devengado, el devengo del mes de diciembre no lo podía solicitar fiscalmente.
Ahora, ¿qué me está diciendo la norma? Que el devengo del mes de diciembre lo puede solicitar fiscalmente siempre y cuando se paguen antes de presentación de la declaración tributaria. Bien, estábamos hablando del reconocimiento, ya les dije que es el proceso de incorporación de una partida en el balance y el estado de resultados. Quiero mencionar, estos son los nuevos pasivos fiscales. Lo que les decía es básicamente que tendremos que consultar el pasivo por impuesto diferido y el activo por impuesto diferido no tiene efectos tributarios. No se tendrá en cuenta para efectos tributarios. Ni los ingresos, porque ustedes saben que cuando yo origino un activo diferido, de impuesto diferido, seguramente que la contabilidad va a registrar un ingreso diferido, que es la contrapartida. Seguramente que va a tener un ingreso diferido y pues eso se va ajustando en la medida en que yo vaya utilizando, por ejemplo, la pérdida fiscal o la compensación, lo que sea, que me originó el impuesto diferido. Entonces, seguimos prácticamente igual en ese sentido. Los artículos 59 y 105 nos dicen los costos y deducciones realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el periodo. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El concepto sigue siendo el mismo, devengo, causación. Y seguimos con las mismas reglas del estatuto tributario. O sea que no nos vamos a enredar pensando en que en la contabilidad vamos a tener producto de la aplicación NIF por ahora muchos ingresos y muchos gastos que son NIF. Esos que vienen por valor razonable y porque son por costo amortizado, por las diferentes mediciones que tenemos, porque pueden haber costos corrientes, los diferentes sistemas de medición que existan, para efectos fiscales no los vamos a tener en cuenta. Vamos a seguir con los mismos. Entonces, mire, lo estaba diciendo, el 59-105 vamos a encontrar toda la relación en relación con referida al tema. Mire, la cartera individual, y les decía, los conceptos de medición son costo histórico, costo corriente, valor realizable y valor presente. El costo histórico sigue siendo nuestra base. O sea que nosotros podemos estar valorizando, midiendo a valor presente. Estamos midiendo a valor presente una inversión, pero por efectos fiscales, pues hombre, yo la voy a reconocer al valor nominal, no la voy a reconocer al valor presente. ¿Estamos? Y ahí nos estamos quitando ya conceptualmente un problema grandísimo de encima para el momento de elaborar la declaración tributaria. Entonces decimos, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, lo que dice el artículo 61 sigue siendo el costo fiscal. El artículo 288, ajustes por diferencia en cambio. Este es importantísimo, porque hasta el 2016 la diferencia en cambio no realizada tenía efectos fiscales. Ahora no, la diferencia en cambio no realizada no tiene efectos fiscales. Ahora la que tiene efectos fiscales es la diferencia en cambio realizada, es decir, la que efectivamente si se da y me aumentó el valor del pasivo, pues ahí voy a tener una pérdida, ¿cierto? Si la tengo no realizada, porque no he pagado, no le he pagado al proveedor exterior, pues no la puedo solicitar fiscalmente, pero si la pagué, sí la solicito fiscalmente. Pero lo mismo sucede con el ingreso. Entonces digamos que ahí quedamos compensados a partir del año 2017. Eso no quiere decir que en la contabilidad, pero como aquí estamos mirando en lo tributario, pero ténganlo en cuenta, en la contabilidad sí se tendrá que tener en cuenta la no realizada. En la contabilidad sí, la no realizada. Bueno, vuelvo y digo, ustedes, si la NIF está diciendo que, no sé, tendría que revisarla, porque me parece extraño que para el grupo 1 no se maneje la no realizada, me parece extraño, pero básicamente nos vamos por la línea fiscal. Concepto de medición, que es lo que estábamos nosotros. Listo, yo creo que hasta ahí la última referencia que hago en relación con el impuesto a las ventas, que era el otro tema que teníamos, pero no va a hacer referencia a las tarifas, que ya vimos que hay unas que quedaron del 5 al 19, bueno, eso lo saben todos, o sea, ¿quién no sabe ya que el 19? Aquí lo importante sí es que hay una muy importante y es que el IVA
pagado en la adquisición de bienes capitales, es decir, el IVA pagado en la adquisición de bienes generadores de renta, se puede tomar como deducible para efectos tributarios. Y eso es importantísimo, porque antes ¿cómo lo recuperábamos? Vía depreciación, porque me formaba, pero la norma sí advirtió que si se lo tomó como deducible, no lo podrá tomar como un mayor valor del bien para efectos de depreciación. Lo que sí se debe tener en cuenta es que necesariamente vamos a tener aquí un impuesto diferido, porque contablemente la NIF sí nos indica, en esa estuvimos discutiendo, creo que es la NIF 16, que como el impuesto no se recupera, forma parte del mayor valor del activo. Entonces, contablemente tendremos que tomarlo como un mayor valor del activo para efectos de la depreciación. El criterio del Consejo Técnico de la Contabilidad respecto al tema es que recuperar un impuesto es poderlo descontar dentro del mismo impuesto. Y que como no lo estoy descontando en la declaración de impuesto a las ventas, pues no lo recupero. Vía deducción no solo se recupera el 34, necesariamente para efectos contables se tendrá que llevar como mayor valor del activo y pues obvio, pues que vamos a, contablemente se va a reflejar una diferencia que puede ser importante dependiendo del tipo de activo. Lo otro importante y es que los bienes inmuebles que superen, eso quedó claro, y con esto cierro, que los bienes inmuebles se gravaron con el impuesto a las ventas, a la tarifa del 5, excepto la vivienda, destinados a la vivienda, inferior, y miremos las VTs y con eso abrimos el último ciclo de preguntas. Vamos a mirar hasta cuántas VTs, que eso sería lo importante, de rescatar de esta cifra. Se me fue este. Neveras. Pronto se me fue. Es el número de las VTs, el que teníamos aquí. O sea, de 888 millones en adelante, la vivienda tiene IVA. Pero eso no solo lo digo para ustedes compradores, que se les encareció la vivienda, sino también para las empresas constructoras, pues se volvieron responsables del IVA, tendrán que estar presentando declaración bimestral, pero igual tienen derecho a todos los descontables de IVA. Habrá que mirar cuál es el componente del costo y qué tanto IVA reciben al 19, porque podrían dar saldo a favor. No sé, yo creo que el estudio lo hicieron bien, pero si llegasen a dar saldo a favor, tienen derecho a la devolución perfectamente, porque hay norma expresa por cuando hay saldo a favor por tarifa diferencial. Bien, entonces como que creo que viene Eric, la presentación especial, ¿o puedo continuar o abrimos sesión de preguntas? Bueno, unas 4 preguntas y me disculpan, pero entiendo que la presentación es muy importante, la que viene de la sorpresa que les tienen aquí en la empresa World Office. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta? Entonces, las preguntas, aquí hay una persona. Bueno, empezamos aquí por la derecha y luego a la izquierda. Ajá. Sí, dime. Cuando usted citaba que el costo para determinar la utilidad podría ser el avalúo catastral, como pues ha venido siendo, pero ahora hay que restarle las depreciaciones que traía acumuladas. La pregunta es si eso mismo aplica para el costo fiscal del bien. No, casualmente estoy hablando del costo fiscal. No, perdón, para el costo patrimonial, para el valor patrimonial, es la pregunta. No, pero por esto, porque ahí existía una confusión y es que si el avalúo para que me sirva como valor patrimonial, si el avalúo para que me sirva como costo debe estar como valor patrimonial en la declaración de renta, y una vez le digo, no es necesario. ¿Y no por qué? Porque es un error que nosotros llevemos eso a la declaración de renta. Existe sentencia de la Corte Constitucional en donde la palabra que dijo y o declaración de renta fue declarada inexequible. O sea que usted puede seguir con su costo histórico, el que lleve en la declaración, que es el que tiene en la contabilidad, y puede tomar como costo fiscal al momento de vender el avalúo catastral menos la depreciación, el del año anterior.
Pero a mí sí me obliga a que el valor patrimonial No, sea pues el no. mayor entre el costo o el No, porque, avalúo bueno, catastral. estoy hablando, como estoy hablando de depreciación, estoy hablando de una persona jurídica. Si fuera una persona natural, sí es obligatorio que el valor patrimonial sea el avalúo catastral. Pero como hablé de depreciación, presumí que me entendieron que estábamos hablando de personas No, jurídicas. pero es que es una persona natural que hace depreciación porque es comerciante. Ah, bueno, entonces sí, aclárese por la aclaración. Él sí está obligado a llevar el mayor valor. Entre el valor de adquisición, él está obligado a llevar el avalúo catastral si es mayor, mejor dicho. Sin Está restar correcto. las depreciaciones. Claro, lo tiene que tomar también para llevarlo como valor patrimonial, él sí. Gracias. Es persona natural que lleva contabilidad, claro, sí. A ver, por la izquierda, usted me ayuda Perdón, aquí a como faro. siguiendo el mismo tema del compañero allá, con Sí. el costo. Las personas naturales que llevan contabilidad, el decreto dice que deben llevar sus activos fijos, sus bienes inmuebles, al costo de adquisición. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de ir a la DIAN a comentarles un caso especial donde un contribuyente que lleva contabilidad, en sus costos de la contabilidad tenía registrado todo a su costo histórico, más los ajustes permitidos anualmente. Eso le daba a ese contribuyente, por decir algo, 850 millones de pesos. Cuando vamos a mirar el avalúo catastral de todos esos bienes que el contribuyente tenía, sus valores le sumaban casi 1.600 millones de pesos. Y fuimos a mirar por el problema del impuesto a la riqueza. Y ningún funcionario de la DIAN se atrevió a decir que ese contribuyente estaba obligado a presentar impuesto a la riqueza. Ya bueno, mire, interesante. Porque en la contabilidad de él, en la norma decía que tenía que llevarlo al costo. Y no pudieron. Como valor y no patrimonial, pudieron. bueno, la verdad tendríamos que revisar si hay norma especial que nos dice que el valor patrimonial, porque es que la regla general, yo asumida de las personas jurídicas es que, y de los obligados ahorita que tú me haces caer en cuenta, es que sea el costo histórico, o sea que sería el valor de adquisición y las depreciaciones. Si existe norma especial tendría realmente que revisarlo, porque teniendo en cuenta lo del impuesto a la riqueza, si es válido, vale la pena revisar si no es indispensable lo que tú me decías, llevar el avalúo catastral por ser una persona natural obligada a llevar contabilidad. La verdad me reservo la respuesta porque digamos que es un tema muy puntual, habría que revisar si efectivamente existe una norma puntual que diga que es al costo de adquisición. Correcto. Tengo la duda, entonces no me atrevo. Yo sí creo que averiguo un poco ese tema y efectivamente hubo dos funcionarios que dijeron, sí, es correcto, usted tiene que seguirlo llevando a su costo más los ajustes. Y también puede usar, cuando lo venda, el avalúo catastral. puede hacer el uso del avalúo catastral. No Sí. era porque decían, No, sí, realmente, en ese sentido sí tendríamos que revisar un poco más para los obligados a llevar, porque la regla general de las personas naturales es el avalúo catastral. Digamos que esta sería la excepción y sí los invito a que tocaría revisarlo realmente. Listo, dime. Para efectos de la NID y el devengo, la compra de un activo fijo en diciembre a través de un contrato de compraventa, pero la entrega del vehículo fue en enero, ¿el activo queda en diciembre o en enero? Para efectos fiscales, le doy la respuesta. Para efectos fiscales, lo que yo tengo es una cuenta por cobrar a 31 de diciembre. No tengo el vehículo. Ahora, para efectos contables, sí ya hay que mirarla. Yo pensaría que se debe registrar de una vez, contablemente. Pero para efectos fiscales, voy a registrar en la cuenta por cobrar. Entonces ahí vamos a tener otra partida conciliatoria por efectos del... Mire, venimos al tema del reconocimiento. ¿Cómo lo va a reconocer en los estados de situación financiera? ¿Como un activo? Ya lo pagué 100%, ya estoy seguro que me lo van a dar. Ah, que no tengo la tarjeta de propiedad. Es más, aquí la propiedad se acredita, es más, lo entregaron, pero tengo la tarjeta. Entonces, contablemente lo reconozco, pero fiscalmente no lo puedo reconocer. Pero contablemente sí. Sí, y fiscalmente no. Allá tendrán ustedes que revisarlo y no va a tener ningún inconveniente frente a lo fiscal, porque lo que tenía era la promesa de compraventa. ¿Ya? Gracias. Bien. Dime. A ver por dónde andan. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, listo, ya me censuraron.
Entonces me dijeron, les agradezco mucho por la atención, creo que ya vamos a parar con esta presentación.